Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Hoy en Entrevista Venevisión agradecemos la visita de Henry Ramos Ayub. Él es secretario general de Acción Democrática, vicepresidente de la Internacional Socialista. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Muchos temas. Así es, han pasado muchas cosas, particularmente desde el 12 de febrero hasta acá. Está lo económico, está lo político, lo social. ¿En qué orden destacaría inicialmente Henry Ramos Ayub la importancia de lo que en este momento nos interesa y nos afecta a todos los venezolanos? Bueno, no se puede separar porque hay una interdependencia entre los problemas económicos, las consecuencias políticas, el clima político que también incide en lo económico. Es imposible deslindar, no se trata de estancos, se trata de toda una situación en la que todos los factores se confunden para conformar este cuadro verdaderamente preocupante por el que estamos atravesando. Por cierto, que para la gente que suele hacer simplemente el análisis factual, el análisis del momento, es necesario recordar que este es un proceso ya largo que dura 15 años desde el advenimiento de Chávez al poder y su manía, que no fue otra cosa que manía de implementar un programa político, económico y social fantasioso, impracticable, que por supuesto tenía que tener ciertas consecuencias que ahora se están viendo a consecuencia de que el gobierno se le secó la caja. Mientras tuvo para financiar ese delirio, esa fantasía, pues entonces las cosas funcionaron de manera razonablemente aceptable para una buena cantidad de personas. Pero cuando eso hizo crisis porque se secó la caja en un país que acabó con la producción, que importa el 70% de todo lo que consume, desde bienes de capital hasta comida, insumos, medicinas, químicos, etcétera, pues bien, se seca la caja y se produce lo que se está produciendo actualmente en Venezuela, que es una enorme crisis de desabastecimiento, una inflación exponenciada, la necesidad de ir ajustando y devaluando cada vez más la moneda, a consecuencia de ignorar terca y absurdamente de que el dólar paralelo no existía y por ahí se transaba la mayoría de las operaciones en un país que necesitaba ávidamente dólares para importar, etcétera, etcétera. Bueno, este cuadro que estamos viendo, por supuesto, esa situación de malestar económico en el bolsillo, en el consumo, en la precariedad de los servicios, en el colapso de los hospitales, de las escuelas, tenía que tener una consecuencia política y es el malestar y son las protestas. Mira, que el gobierno entienda definitivamente, aunque es muy difícil que el gobierno entienda algo, que las protestas no son la causa de nada, sino la consecuencia de todo esto. Hay protestas porque hay malestar, porque si no hubiera malestar, cualquiera que convocara una protesta se quedaría absolutamente solo. Las protestas que se producen todos los días por diferentes razones y no por razones solamente políticas, son la consecuencia, repito, de una situación terrible, patética, de malestar acumulado, porque este gobierno chavista, porque es el mismo proceso, se empeñó, repito, en instaurar hegemónicamente a rajatabla, de manera demencial, absurda, un sistema político, económico y social que no existe en ninguna parte. Ahora, usted pareciera revelar un ABC en la interpretación política de una situación que envuelve todos estos elementos. Y ha dicho que la protesta es una consecuencia y no una causa. El Ejecutivo ha calificado la protesta de distintas maneras y habla de un plan de conspiración. Ayer mismo el presidente develaba la detención de generales que estarían en un plan de golpe de Estado. Usted ha dicho que solo los militares dan golpe de Estado. Sí. Hay una mezcolanza en ese sentido. Sí, bueno que hagas esa cita, porque fíjate, yo he dicho muchas veces, cada vez desde la época, desde que Chávez estaba vivo, que él siempre hablaba de golpe y de golpe, decía, bueno, pero un gobierno y unos ministros y unos presidentes que presumen de tener un control total de las Fuerzas Armadas y hablan reiterativamente de golpe, contribuyendo absurdamente de esta manera a una especie de autodesestabilización. Porque un gobierno que diga, me van a golpear, hay conspiración, me van a tumbar, es un gobierno bueno que está generando un clima desfavorable contra sí mismo. Pues bien, pero se están viendo los resultados, porque mira, lamentablemente uno de los peores males que le hizo Chávez a este país fue, primero, glorificar el golpe. Hay golpes buenos y golpes malos. El golpe que él le dio a Carlos Andrés Pérez fue un golpe bueno,
pero el golpe que le dieron a él en abril de 2002 es un golpe malo. Y ahora las eventualidades de golpes o de conspiración, que repito, tienen que ser, si es que existen, de militares, porque son los que dan golpes, revela que el gobierno no tiene el control que decía tener sobre las Fuerzas Armadas. Pero en fin, mira, lo que nosotros queremos decirle al gobierno, al régimen, incluso a unas Fuerzas Armadas que están haciendo de todo menos cumplir con sus deberes constitucionales. Lo que les queremos decir es que nosotros ni nos metemos en golpes de Estado, ni queremos golpes de Estado, ni andamos en ese camino de aventura, porque lo peor que hizo Chávez fue sacar a los militares de los cuarteles y convertirlos en políticos que deliberan, que discuten, que hacen discursos y que violan sistemáticamente a la Constitución haciendo lo que no deben hacer, que es exactamente hacer política partidista. Pero el peor daño que le hizo Chávez a este país fue, además de los muchos daños que le hizo, fue haber sacado a los militares de los cuarteles y haberlos zambullido en el mundo de la política para el cual no están preparados. Ahora, si los militares están politizados, si tienen partidos, si conspiran, si quieren tumbar a Maduro, ese es un problema en el que nosotros nos metemos porque en la mesa no queremos golpes de Estado. Nosotros queremos, insistimos, soluciones constitucionales, democráticas, pacíficas y electorales, y de ahí no nos va a sacar nadie. Hablando de la mesa, y aprovecho el encuentro que sostuvieron ayer con cancilleres de UNASUR, el diálogo. Finalmente, en algún momento pueden estar dadas las condiciones para que la MUD acepte la invitación que hace el presidente Nicolás Maduro con otros factores. ¿Qué conversaron? Vamos por parte. Lo primero que tenemos que decir, además, mira, a riesgo de que alguna gente que no quiere escuchar lo que uno piensa y lo que uno observa de la realidad se disguste. Aquí hay gente de lado y lado, tanto en el gobierno como en la oposición, que atenta o no le conviene que haya diálogo, que haya conversación directa, gobierno-oposición, porque parece que eso les tumba su agenda política. Eso es posible. Pero mira, todas las encuestas de opinión que tú revises, algo así como el 83-84% de los venezolanos quiere que haya diálogo, que haya conversación o que haya debate, que se encaren directamente el gobierno y la oposición y se digan, vista al país, no en cuartos oscuros ni en secreto, lo que cada uno se tenga que decir con respecto a la situación nacional. A lo mejor de ese torneo en el que algunos dirán cosas con o sin razón, de parte y parte, saldría una síntesis que permita superar este atolladero en el que se encuentra el país atascado. Ahora, bueno, hay algunos que dicen, sectores que están en la oposición, que dicen que si nosotros conversamos con el gobierno somos traidores, corruptos, vendidos, en fin, todas esas cosas que dicen. Y también en el gobierno, la mínima concesión, sea por medidas económicas correctivas, sea dialogando con lo que ellos consideran esos sectores ultrosos del enemigo irreconciliable, dicen que es una traición a la memoria del comandante eterno y todas esas pavadas que dicen también en las interioridades de los sectores radicalizados del gobierno. Pero el 83-84% de los venezolanos quiere que se hable. Y eso es lo civilizado. Si hasta en las guerras las partes beligerantes se ponen de acuerdo para ver a qué hora recogen sus muertos y sus heridos, cuando hacen un alto al fuego para tratar ciertas cosas que hasta en los extremos de la guerra tienen que tratar los factores beligerantes. Ahora, no es que el gobierno invite, porque no es que el gobierno decir, vénganse para acá. Ya Ramón Guillermo lo dijo anoche a la salida de la reunión que tuvimos con los embajadores de UNASUR. Por supuesto que estamos directamente interesados en dialogar con un tercero de buena fe que tendríamos que escoger de mutuo acuerdo. No es que el gobierno va a decir, este es el tercero facilitador o como se llame. No, de mutuo acuerdo escogeríamos, eso sí, no queremos reuniones en secreto, queremos reuniones públicas, aspiramos que sea por supuesto en cadena nacional porque nosotros tenemos 15 años calándonos cadenas para escuchar las monsergas más indigeribles sobre cuánta necesidad se le ocurra al gobierno, a este presidente y al que ya no está. Por supuesto que exigimos un espacio para expresar todo lo que queremos expresar y una vez que lo digamos y que el gobierno diga la parte que quiere expresar frente a nosotros, lo cual se puede hacer sin ofensas, sin humillaciones, en un ambiente de recíproco respeto, digamos que con urbanidad política, que nos digamos nuestras cosas y que el país juzgue y evalúe quién tiene razón y si es posible de allí sacar alguna posibilidad de enmendar estos errores que se vienen cometiendo sin solución de continuidad. Por cierto, para los que dicen que de nada vale conversar porque el gobierno no va a enmendar, nosotros no andamos certificando resultados por anticipado.
Pero nosotros tenemos que hacer el gesto y la diligencia de decirle al país lo que nosotros creemos y cómo estamos viendo las cosas y cuáles son las modificaciones que proponemos, independientemente de que el gobierno las ejecute o no. Si el gobierno persevera en sus errores, allá el gobierno. Pero nosotros cumpliremos con nuestro deber de pagar el precio que el país necesita que se pague para que podamos salir de este atolladero de manera democrática, constitucional, pacífica y electoral. De manera realista, circunstancias como la de Leopoldo López, María Corina Machado, Daniel Ceballos, Enzo Escarano y todos estos elementos que han surgido en el debate en distintos órdenes, legal, derechos humanos, político, ¿qué peso tienen en la viabilidad de los diálogos que se están planteando, que se proponen? Bueno, todos hechos se produjeron antes que se efectuara el diálogo. Nadie puede decir que esos hechos, absolutamente censurables, criticables, lamentables, se produjeran a consecuencia de ningún diálogo. Ahora, cuando nos toque dialogar, vamos a tratar todos esos temas, todos los temas que sean para la oposición importantes, y también el gobierno tratará lo que considere importante y se referirá a los temas que nosotros tratemos con absoluta diafanidad, y para eso es el diálogo. Ahora, nosotros ahí no vamos con ninguna agenda condicional, que no me hables de esto, que no me... Nosotros vamos a tratar libremente todas las cosas que creemos que se deben plantear en ese ámbito. La situación de María Corina Machado, de Leopoldo López, de Enzo Escarano, de la situación de los alcaldes que están en suspenso, de los excesos policiales y militares, de la represión, de la violencia en general, de la situación económica. Nosotros no tenemos limitación y lo vamos a tratar todo. Ahora, si no tenemos oportunidad de expresar libremente, sin previos controles, todo lo que queremos decir, simplemente nos vamos, nos ahorramos el trance. Ahora, tenga la seguridad del país. Primero, que nadie los va a chantajear y que por temor al qué dirá un segmento ínfimo de la oposición venezolana o del gobierno que considere que no debe hacerlo, pagamos el precio. No importa que digan lo que les parezca. Cuando el país vea claramente qué es lo que estamos diciendo y cuál es nuestra conducta, se va a formar un juicio de valor muy equilibrado y muy cierto sobre la realidad de lo que nosotros estamos pensando y proponiendo. En un minuto para cerrar, ¿cuál es la salida? Bueno, la salida para la mesa es pacífica, democrática, constitucional y electoral, no hay otra. Si alguien tiene otra salida u otro proyecto u otra propuesta, que lo diga. Nosotros no tenemos sino eso. ¿Cómo analiza los pasos dados por María Corina Machado ante la Organización de Estados Americanos? Hoy está prevista su llegada desde Perú, la reacción que hubo en la Asamblea Nacional. Bueno, a mí me parece que cualquiera que sea el juicio de valor que se haga, que si la designaron o no embajadora alterna, que si violó o no la Constitución, ningún parlamentario puede ser desprovisto sumariamente sin cumplir con los trámites constitucionales de su fuero parlamentario, de su investidura. Eso fue una atrocidad. Si el gobierno dice tener razón y argumentos para desaforarla, pues intente el procedimiento correspondiente y espere que se produzcan resultados. Lo que hubo ayer en la Asamblea no fue ningún procedimiento judicial ni ningún procedimiento constitucional, fue simplemente un fusilamiento. Eso no se puede producir en ninguna parte, en ningún país. Yo fui parlamentario 26 años, yo jamás vi cosas semejantes. Si la directiva de la Asamblea dice tener razones poderosas e instrumentos y probazas, recurra a la vía jurisdiccional competente para que el hecho se produzca, pero nadie puede ser condenado, sentenciado, ejecutado de esa manera sin siquiera escuchar sus argumentos. Es una atrocidad. Gracias por esta visita. Hasta pronto. Hasta pronto. Henry Ramos Ayub, secretario general de Acción Democrática, vicepresidente de la Internacional Socialista, hoy en entrevista a Venevisión. Al regreso.